Independencia de Guayaquil. Se dio el 9 de octubre de 1820, con el fin de romper los lazos coloniales que existían entre el territorio de la provincia de Guayaquil y el Imperio Español. La independencia de Guayaquil reanimó la Guerra de Independencia de la Real Audiencia de Quito como parte de las guerras emancipadoras de Hispanoamérica. Por llamado del presidente de la Junta del Gobierno de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, a los líderes libertadores de América del Sur, haciendo que ecuatorianos de las regiones interandina y litoral, granadinos de Venezuela, Colombia, peruanos, argentinos y chilenos conformarán el Ejército Libertador. El primer levantamiento pidiendo un gobierno criollo en la Real Audiencia de Quito fue el 10 de agosto de 1809, impulsada por las ideas del prócer Eugenio Espejo. Juraron fidelidad al rey Fernando VII, oponiéndose así a la invasión que por aquel tiempo estaba sufriendo España por parte de las tropas francesas de Napoleón y a la proclamación de José Bonaparte como nuevo rey. Las tropas enviadas por el virrey del Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, del que dependía por entonces la Real Audiencia de Quito, acabaron con la resistencia popular el 8 de noviembre de 1810. Que influyeron en la independencia de Guayaquil fueron las campañas emancipadoras de la región norte de Sudamérica, lideradas por Simón Bolívar. La llegada de la expedición libertadora del Perú de José de San Martín desde Chile, gracias a las campañas navales de Lord Thomas Cochrane de bloqueo de los puertos principales del Pacífico Sur, como eran Callao y Guayaquil, en donde también se distribuían clandestinamente las proclamas de libertad. Entre los personajes destacados de la revolución independentista se encuentran el doctor José Joaquín de Olmedo, el prócer José de Antepara, el general José de Villamil primeras sublevaciones en la Real Audiencia de Quito. Se produjo diversas rebeliones contra el régimen español entre julio de 1592 y abril de 1593. La crisis de las alcabalas que dio como resultado el enfrentamiento entre criollos, apoyados por los cabildos, y la corona, quienes defendían los intereses de la audiencia. La razón principal de estos sucesos se debe a los impuestos de alcabala que se imponían a todo el virreinato del Perú para los criollos, exonerando a los indígenas. Los cambios políticos, administrativos y económicos de la audiencia que establecieron los españoles en 1765 provocó un nuevo enfrentamiento entre criollos y chapetones, conocido como la Rebelión de los Estancos. El propósito de esta sublevación fue el favoritismo del pueblo hacia el retorno de un gobierno descentralizado, implantado con anterioridad por los monarcas españoles de la Casa de Austria, idealismo revolucionario y factores internacionales. Las ideas revolucionarias empezaron a tomar forma tras las luchas independentistas de las 13 colonias, con lo cual el Imperio Británico soporta una revolución que inició en 1775 con ejércitos continentales liderados por George Washington y se prolongó hasta 1783, incluso después de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. En 1808, las fuerzas francesas napoleónicas invadieron España con la firme decisión de consolidar la formación del primer imperio francés. Con el paso del tiempo, el rey Carlos IV fue obligado a retirarse de la ciudad de Bayona a favor de su hijo, Fernando VII. El rey Fernando VII también abdicó casi inmediatamente, con lo que Napoleón Bonaparte nombró a su hermano, José Bonaparte, como rey de España y quedó manifestado el Estatuto de Bayona, la cual reconocía la autonomía de las provincias americanas del dominio español. La rebelión quiteña. El 11 de diciembre de 1811 proclamó la independencia de la metrópoli y convocó a un Congreso Constituyente que estableció la creación del Estado de Quito.
expidiendo su propia constitución el 15 de febrero de 1812. Sin embargo, el estado de Quito tuvo una existencia efímera, dado que las tropas virreinales llegadas de Lima al mando de Toribio Montes fueron derrotando progresivamente a los ejércitos quiteños hasta conquistar la ciudad en la batalla del Panecillo el 8 de noviembre de 1812. La victoria realista se consumó el 1 de diciembre de 1812 en la batalla de Ibarra, lo que culminó el proyecto autonomista de los criollos quiteños. Si te ha sido de utilidad la información, apóyanos suscribiéndote. Inicios de la Guerra de Independencia Hispanoamericana con España. A medida que España se debilitaba a causa de las guerras en Europa, desde 1808 es cuando comenzaron los conflictos en toda América del Sur. En México se originó la crisis política de 1808 y en Montevideo, al igual que varios otros lugares posteriormente, se crearon juntas designadas de autogobierno, originándose así las guerras de independencia hispanoamericanas. Entre los líderes independentistas, también llamados libertadores, se encuentran la mayor parte de los padres de la patria de los países hispanoamericanos, como Simón Bolívar, José de San Martín, José Artigas, Francisco de Paula Santander, Bernardo O'Higgins, Antonio José de Sucre, Miguel Hidalgo y José María Morelos de la Gran Colombia y la presencia de los ejércitos independentistas cerca de sus fronteras hicieron que las fuerzas realistas en la Real Audiencia de Quito se movilizaran y quedaran desprotegidos varios sectores. Seguido de esto, estalló el 25 de julio de 1819 la Batalla del Pantano de Vargas y el 7 de agosto de 1819 la Batalla de Boyacá, que resultó en una gran victoria para Bolívar y el ejército revolucionario. A raíz de esto, la atención militar de la presidencia de Quito se centraría en controlar las fronteras del norte. Inicios de la campaña, la fragua de Vulcano. Uno de los precursores de la independencia guayaquileña fue José María de la Concepción de Antepara y Arenaza, quien volvió a la ciudad de Guayaquil en el año de 1814 y rápidamente entabló amistad con José de Villamil y José Joaquín de Olmedo. León de Febres Cordero, Luis Urdaneta y Miguel de Letamendi, de origen venezolano, pertenecían al batallón Numancia, pero por sus ideales a favor de las revoluciones emancipadoras, fueron expulsados y enviados a su tierra natal. El barco, que tenía por destino desembarcar en Venezuela, arribó a Guayaquil y permaneció allí por varias semanas, tiempo en el cual los militares conocieron a varios líderes de la idea de independizar a la provincia de Guayaquil. El 1 de octubre de 1820, Villamil y Antepara visitan la casa de Pedro Morlás, y luego de una conversación en la cual exponen sus ideales, Isabela Morlás, hija del anfitrión, propone la organización de un baile, a lo cual acceden, y este sería organizado por doña Ana Garaycoa de Villamil, esposa de José de Villamil. Tanto Antepara como Villamil vieron al pedido de la joven como el pretexto perfecto para lograr darle forma a una revolución que acabe con dependencia de España. Es por ello que invitan a varios personajes que compartían los ideales independentistas de ellos, incluyendo a José Joaquín de Olmedo, Gregorio Escobedo, segundo al mando de la guarnición española, al doctor Luis Fernando Vivero, Francisco de Paula Lavallen, José Rivas, Manuel de Fajardo, José Correa y los venezolanos, Febres Cordero, Noche del domingo, Urdaneta. 1 de octubre, el anfitrión José de Villamil reunió a los invitados que él y Antepara consideraban vitales para el triunfo de la emancipación. Aquella reunión se la conocería como la fragua de Vulcano, y es la noche en la cual se comenzó a diseñar el plan de sublevación de varios cuarteles realistas. El lunes 2 de octubre,
se reúnen por la tarde en casa de Villamil, tanto Escobedo como Peña, los cuales eran líderes de los batallones Granaderos de Reserva del Cusco y milicias, respectivamente, quienes se unieron a la causa independentista. Por otro lado, se buscó un líder para la revolución, para lo cual se propuso primero al coronel Jacinto de Bejarano y luego al teniente coronel José Carbo y Unzueta. Sin embargo, se pensó posteriormente en José Joaquín de Olmedo, descartando a los dos primeros por diversas y justificadas razones, y se comisionó a Villamil para que visite a Olmedo. Al día siguiente, el martes 3 de octubre, después de la visita que Villamil hizo a la casa de Olmedo y de la propuesta de liderazgo del movimiento, Olmedo rechazó esta propuesta, ya que no era un hombre de armas, pero se dispuso a ayudar en todo lo necesario. En una nueva reunión con Villamil, se pensó en el coronel Rafael Jimena, quien sería consultado por Villamil al día siguiente. El miércoles 4 de octubre, Jimena, quien, a pesar de que simpatizaba con las ideas emancipadoras, rechaza la propuesta de Villamil, pues debe su educación a la corona. Ese mismo día se obtuvo la participación del capitán Damián Nájera del escuadrón de caballería Daule. Villamil conversó con Francisco Loro, condueño con Luzárraga de la goleta Alcance, para que retrase un poco la partida de la nave a Panamá, a la espera del resultado de la acción que está por llevarse a cabo. Luego de la aceptación de Loro, visitó a Luzárraga, de quien también obtuvo una respuesta afirmativa siendo español. Es así como le pidió que retrase la salida de Loro, quien era el capitán de la nave, para que pueda asistir a la recepción que daría en su casa el día 8 de octubre, con motivo de festejar su nombramiento como procurador general. Cierta preocupación se sintió en los independentistas el sábado 7 de octubre, debido al rumor de que el padre Querejazú, de la iglesia de San Francisco, había alertado a don Pascual Vivero acerca de la revolución en ciernes. Este hecho separó a los complotados en dos bandos. El primero partidario de realizar lo más rápido posible la revolución, y el segundo, inclinado a esperar una ocasión más propicia después de que se calmen los ánimos. Al primer grupo pertenecía Febres Cordero, quien una vez más inclinó la balanza a su favor. Luego de la arenga, la revolución habilitó su marcha, y se decidió hacer una reunión final el domingo 8 en la casa de Villamil por la tarde. 8 de octubre de 1820, todos los complotados se reunieron a las 4 de la tarde. Luego de hora y media, se escuchó un toque de clarín que correspondía a la llamada de los oficiales de los Granaderos de Reserva del Cusco. Escobedo dispone que el capitán Vargas acuda al llamado, y éste regresó con el respectivo informe. Luego de unos momentos, se enteraron de que se había realizado una junta de guerra en casa del gobernador Vivero. Se resolvió la toma de medidas en caso de que los rumores tuvieran algún fundamento, por lo que se hizo formar al escuadrón en el malecón. Sin embargo, el ánimo desfalleció, cuando al parecer los planes debieron cambiar sustancialmente. Los oficiales se dirigen al Granaderos y los 3 venezolanos se retiraron para captar impresiones en la calle y volver. Los temores se alejaron al ver que el Granaderos se dirige al poco rato a su cuartel y Escobedo regresa donde Villamil a las 10:30 de la noche para dar a conocer que todo estaba listo y arreglado y que a las 2 de la mañana se reunirían en su cuartel donde se congregaba gran cantidad de adeptos a la causa. Al despedirse, Escobedo le asegura a Villamil que el triunfo sería total, añadiendo que no se derramaría gota de sangre alguna, puesto que no habría con quien batallar. Los próceres de la independencia de Guayaquil, en su mayoría, eran francmasones pertenecientes a la Logia Estrella de Guayaquil.
Estos y los próceres extranjeros se unieron en una logia de ocasión denominada Fragua de Vulcano, reunida en templo de campaña en casa de Villamil, 9 de octubre de 1820. La cantidad de militares del ejército realista era de 1.500 aproximadamente, los cuales estaban distribuidos en 600 soldados del Batallón Granaderos de Reserva del Cusco, 500 del Escuadrón de Caballería Daule, 200 del Batallón de Milicias Urbanas, 200 efectivos de las Brigadas de Artillería y 350 soldados en las 7 lanchas cañoneras que permanecían en el malecón. Sin embargo, los oficiales que se habían plegado a favor del movimiento eran Gregorio Escobedo e Hilario Álvarez del Granaderos, Damián Nájera de la Brigada de Artillería, José Peña del Batallón de Milicias Urbanas y, por último, los sargentos Vargas y Pavón del Escuadrón de Caballería Daule, con lo que se tenía asegurado el 70% de los efectivos de la plaza. Las maniobras debían tomar el Escuadrón de Caballería Daule y la bodega de armas y explosivos de la Brigada de Artillería, anulando a la vez la capacidad de reacción de las tropas que acompañaban tanto a Joaquín Magallar, comandante del Granaderos, como a Benito García del Barrio, primer jefe del Batallón Granaderos de Reserva del Cusco. En la noche del domingo 8 y madrugada del lunes 9 de octubre, los capitanes León de Febres Cordero y Damián Nájera llevaron con engaños al comandante español Torres Valdivia a la casa de Nájera con el pretexto de invitarlo a una partida de naipes. Una vez allí, lo sometieron y dejaron cautivo temporalmente, explicándole que era la única forma de evitar que él intervenga. Febres Cordero, adueñado de las llaves del parque de Torres Valdivia, se dirigió al Granaderos, en donde con 50 hombres fue hasta la Brigada de Artillería y luego de sorprender y encerrar al oficial de guardia, se apoderó del recinto. La tropa fue formada, aclamando la causa revolucionaria. Mientras esto sucedía, Urdaneta, con 25 hombres del Granaderos y nuevos jóvenes guayaquileños, más la complicidad de los sargentos Vargas y Pavón, tomaron el Escuadrón de Caballería Daule, no sin antes combatir con Magallar y sus hombres, que al darse cuenta de lo que sucedía intentó impedirlo, muriendo en el enfrentamiento. Luego de esta acción, el capitán venezolano Luis Urdaneta mandó al comandante Matías Tirapeguí, quien se había plegado a favor del movimiento, hacia la batería de las Cruces, con la mitad del escuadrón de la caballería, con el propósito de se llevó a cabo en la casa del coronel Benito García del Barrio, primer jefe del Batallón Granaderos de Reserva, quien fue apresado por el teniente Hilario Álvarez mientras dormía. Para la mañana del 9 de octubre de 1820, la ciudad de Guayaquil había alcanzado su independencia de España. José Joaquín Olmedo asumió el mando político y Gregorio Escobedo el mando militar de la Junta de Gobierno de la provincia. Con ello, comenzó la Guerra de Independencia de lo que actualmente es la República del Ecuador, provincia libre de Guayaquil. Después de la Revolución del 9 de octubre de 1820, la ciudad de Guayaquil quedó libre del dominio español, pero no su provincia. Rápidamente se logró la independencia de varios pueblos, así como el 10 de octubre lo logra el pueblo de San Borondón, mientras que Daule, el 11 de octubre, se une a la causa emancipadora, al igual que Naranjal, el 15 de octubre. El 14 de octubre, José de Villamil fue delegado por la Junta de Gobierno de Guayaquil para informar la hazaña libertaria al comandante en jefe de Expedición Libertadora del Perú, José de San Martín, y su regreso lleva carabinas y pertrechos, así como al coronel Luzuriaga para comandante militar del Ejército de Guayaquil, como respaldo de San Martín a la revolución. Guayaquil
fue la primera de las provincias que formaban el Virreinato del Perú. En noviembre de 1820, 57 representantes de todos los pueblos que conformaban la provincia de Guayaquil fueron convocados al ayuntamiento de la ciudad, donde se proclamó el nacimiento de un nuevo estado, conocido como la Provincia Libre de Guayaquil, y eligieron como presidente de la misma al doctor José Joaquín de Olmedo. Seguido de esto, se dictó el Reglamento Provisorio de Gobierno, la cual sirvió como constitución para el naciente estado. Sin embargo, los pueblos de Quito y Cuenca seguían bajo dominio español, y esto podía significar peligro para la independencia recién alcanzada por Guayaquil. Es así como Olmedo crea un ejército denominado como la División Protectora de Quito, la cual estaría encargada de velar por la seguridad de la provincia libre de Guayaquil y de independizar a los demás pueblos que conformaban la Real Audiencia de Quito. La División Protectora de Quito inició una campaña con el objetivo de independizar en su totalidad la provincia libre de Guayaquil, obteniendo así una victoria en la batalla de Camino Real, pero pronto se encontró en una delicada situación militar luego de ser derrotados los guayaquileños en la primera batalla de Huachi y la batalla de Tanizagua a inicios de enero de 1821. José Joaquín Olmedo reiteró sus solicitudes de ayuda militar al comandante en jefe de la Expedición Libertadora del Perú, José de San Martín, y a la Simón Bolívar para poder defender la ciudad. Bolívar envió al general José Mírez, como adelantado a Guayaquil con el escuadrón, guías en febrero de 1822. Posteriormente, a su mejor general, Antonio José de Sucre, que llegaría el 6 de mayo de 1821 con unos 650 soldados colombianos, transportados desde Panamá, a los que sumó unos 1.400 guayaquileños. Sucre firmó un convenio entre el gobierno de Guayaquil y colocó a sus tropas en San Borondón y Babahoyo para bloquear la entrada a la provincia a los realistas. El 17 de julio de 1821 ocurrió una rebelión anticolombiana y prorrealista que fue reprimida con éxito. Los realistas, al conocer la rebelión, se dispusieron a apoyarla. El gobernador realista de Quito, Melchor de Aymerich, marchó al sur con 2.000 hombres, mientras que el coronel González se dirigió desde Cuenca hacia Guayaquil, amenazando las comunicaciones de Sucre, quien se dirigía a combatir a Aymerich. Enterado Sucre del movimiento, retrocedió para enfrentar a González y lo abatió el 19 de agosto en la batalla de Yaguachi. Sucre y el ejército guayaquileño persiguieron a los realistas un largo trecho hacia el norte, pero son derrotados en la segunda batalla de Huachi, el 12 de septiembre de 1822. Mírez fue tomado prisionero, Sucre herido. Es obligado a regresar a la costa, en una precaria situación, y firmar un armisticio entre los independentistas y los realistas, el 18 de noviembre. Hacia inicios de noviembre de 1820, San Martín mueve su cuartel general a Huara, al norte de Lima, para rodear la capital del virreinato, y así proteger mejor a las ciudades libres del norte del Perú, como Trujillo, Lambayeque, Piura y Cajamarca, que habían también declarado su independencia entre finales de 1820 e inicios de 1821, motivadas por las proclamas y el arribo del gran libertador a las tierras peruanas. Estando el libertador San Martín en Huara, y enterado de la declaración de independencia de la provincia de Guayaquil, comisiona a su secretario de Guerra y Marina, Tomás Guido, y al general Toribio de Luzuriaga, jefe de su Estado Mayor, para viajar a Guayaquil y apoyar con la defensa y seguridad de la ciudad-puerto, arribando el 20 de noviembre de 1820. Es así
como se firma el Pacto de Protección y Mutuo Auxilio de 11 artículos, a través del cual la provincia de Guayaquil se pone bajo la protección del general en jefe del Ejército Libertador del Perú y con ello su total sumisión militar, pero manteniendo su derecho a definir libremente, luego de las guerras, a integrarse al Estado que más le convenga. Desde Trujillo se prepara una división expedicionaria peruana que terminaría en el mando del coronel Andrés de Santa Cruz, compuesta de 1.600 hombres de infantería, caballería y artillería, quienes avanzaron por tierra, pasarían por Piura y arribaran a Saraguro a inicios de febrero de 1822, conforme lo planeado con el general Sucre, para conformar un ejército unido libertador al mando del mismo Sucre. Juntos con las tropas de la Gran Colombia y el batallón guayaquileño, triunfaron en varias batallas para finalmente vencer en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Con esta batalla se aseguró la independencia de la provincia de Guayaquil, junto con todo el territorio de la Real Audiencia de Quito, actual Ecuador. Habiendo luchado unidos los ejércitos independentistas sudamericanos en la batalla de Pichincha, los dos grandes libertadores de Sudamérica se reunieron para decidir cómo se terminaría la guerra de independencia en Perú, donde estaban los últimos bastiones del poderío español, y además definir la soberanía sobre la provincia libre de Guayaquil, que finalmente terminaría siendo anexada a la Gran Colombia el 31 de julio de 1822. Si esta información te fue de utilidad, pues apóyame con like, suscríbete y pon la campanita para que cada vez seamos un poco más en esta familia de Ugata Eco.